Hemos leído cómo Jesús alimenta a toda la gente que había venido a escucharle. Por supuesto que Jesús no había venido esencialmente a alimentarles en el cuerpo, no había venido al mundo esencialmente a eso. Había venido ante todo por las almas. Dios, que es espíritu, vino al mundo ante todo para ayudar a los espíritus. Entre otras cosas porque los problemas materiales de este mundo son consecuencia de las faltas morales, porque todo está relacionado y el pecado tiene una repercusión incluso en la naturaleza. No podemos juzgar nunca diciendo esto es por este pecado, eso no, porque muchas veces el justo sufre, pero en general, en el mundo entero, sí. Incluso los desarreglos de la naturaleza podríamos afirmar que son repercusión de la iniquidad que se ha introducido en la creación a través del pecado de los hombres. Y Jesús vino a alimentar los espíritus. Y aquí hemos leído en la primera lectura cómo el profeta Isaías dice: oíd sedientos todos, acudid por agua, venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. Estas cosas que ha dicho el profeta Isaías, es sorprendente la cantidad de veces que se repiten en la Biblia. Hay una insistencia en ese tema. Porque en Éxodo 33, capítulo 33, dice: y enviaré un ángel delante de ti, sube a una tierra que mana leche y miel. En el Levítico, capítulo 20, se repite lo mismo: porque os he dicho, habla Dios, vosotros poseeréis su tierra, la de los que vivían allí, y yo mismo os la daré para que la poseáis, una tierra que mana leche y miel. Y de nuevo lo vemos en Proverbios, capítulo 9. La sabiduría edificó su casa, asentó sus 7 columnas, inmoló sus víctimas, mezcló su vino, preparó su mesa. Envió a sus criadas y clama desde la altura que domina la ciudad: quien sea simple, venga acá. A los faltos de seso les dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que he mezclado. La Eucaristía aparece simbolizada una y otra vez en la Sagrada Escritura. Si no hubiéramos conocido la Eucaristía, no hubiéramos pensado en ella. Pero conociéndola, decimos: ¿cuántas veces Dios habla del pan y el vino que les dará a ese pueblo? Y además, como si con eso ya estuviera todo resuelto. Es cierto que también se habla de la miel, símbolo de la dulzura. Es cierto que los alimentos son muchos. Sin embargo, lo esencial es la Eucaristía, porque es Cristo. En eso está todo. Y por eso, en este pasaje en el que Jesús está en el campo, seguro que en la zona más alta para que lo vieran todos los que estaban alrededor, se está cumpliendo esto que hemos leído de Proverbios. Os está dando un banquete, pero no un banquete en el pobre pan de trigo que tenían allí y en los pocos peces, en los peces que comían, sino un banquete espiritual. Cambiaríamos el más maravilloso de los banquetes con un rey, con todo tipo de alimentos, de cubiertos de plata,
lo cambiaríamos gustosísimos por poder estar, aunque sean 5 minutos, viendo aquel monte en el que esos 5.000 hombres comían, mirando a Jesús ahí a lo lejos. ¿Quién no lo cambiaría? Era un banquete espiritual. Y el banquete, lo primero que tenía era su palabra. Su palabra. El banquete estaba acompañado de la visión del Mesías, de la visión del Hijo de Dios hecho hombre. La palabra se unía a lo que veían los ojos. Era el banquete mejor del mundo. No había ningún palacio donde se les pudiera ofrecer un banquete ni de lejos parecido. Y verdaderamente en ese banquete aprendemos, dice Dios en el libro de Proverbios, quien sea simple, venga acá. A los faltos de seso les dice, venid, comed de mi pan. Venid, comed de mi pan. Dejad la simpleza y viviréis. Avanzad por los caminos del discernimiento. Si nos alimentamos, cambiaremos. Mucha gente dice, Padre, cuánto me gustaría cambiar, pero soy débil. Tranquilo, aliméntate. Si tú quieres luchar contra esa pasión directamente, sea la lujuria, sea el vino, sea lo que sea, no vas a poder. Vas a decir, es que soy débil, es que yo quería, pero en el último momento caí. El mejor modo de luchar va a ser nutrirte. Aliméntate, toma el pan de su palabra, bebe el vino de su sabiduría. Y entonces dentro fermentará el amor, crecerá el amor, te fortalecerás y por amor vencerás. El modo de luchar contra los pecados, el primero es nutrirse de estos alimentos, fortalecerse. Después es verdad que habrá que luchar también. Después llegará la tentación y habrá que luchar. Habrá que evitar las ocasiones de pecado. Habrá que poner los medios. Habrá que evitar las malas compañías. Habrá que evitar los momentos de peligro, poniendo actividades, lo que sea, en esos momentos concretos. Pero el primer paso, el paso esencial, porque de él nacen todos los demás, es alimentémonos. Es verdad que materialmente Jesús les da solamente pan y peces en ese monte, pero espiritualmente les da mucho más, mucho más. Allí materialmente les da poco, espiritualmente les da mucho. Hasta la sola visión del Hijo del Hombre allí sentado comiendo su pan era ya una predicación, era ya algo que confortaba el espíritu. La sabiduría edificó su casa, dice el libro de Proverbios. Asentó sus 7 columnas. Yo allí veo un símbolo de los 7 sacramentos. Inmoló sus víctimas. Su gran víctima es él mismo, en la Eucaristía, en el altar de la misa. Mezcló su vino. El vino no se tomaba puro en esa época. Se mezclaba con agua. Se le ponía muy a menudo miel y especias. Preparó su mesa. Quien sea simple, venga acá. Venid, comed de mi pan. Y dice en el Levítico que hemos leído antes, ahora ya que hemos explicado esto, una cosa que quizás se pasa con cierta rapidez. Dice Dios, antes de decirles que les va a dar la tierra que mana leche y miel. Por eso os he dicho, vosotros poseeréis su tierra y yo mismo os la daré para que la poseáis. Una tierra que mana leche y miel. El cristiano no solo es que reciba ese pan, ese vino, esa miel de la dulzura, ese vino de la alegría, ese aceite de la santidad,
esa leche de la instrucción, no solo recibe eso, sino que además posee la tierra. Es distinto simplemente recibir algo de poseer la tierra, porque quien posee la tierra, de la que emanan como fuentes esa leche, esa miel, tiene la fuente. Vosotros, cristianos, poseéis la fuente si queréis. Podéis venir todos los días, podéis sentaros al lado de la fuente a beber, a alimentaros. Podéis sentaros a tomar esos alimentos, a contemplar la belleza de ese árbol de vida cuyos frutos tomáis. La posesión. Hay cristianos que simplemente pasan de vez en cuando, alguna que otra vez se alimentan, tanto de su palabra como de la Eucaristía. Algunos verdaderamente son los posesores de esas fuentes, los posesores, y no se apartan. Y claro, se vuelven como Sansón, como los héroes del libro de Reyes o del libro de Crónicas. Otros son débiles. No, es que soy débil, soy débil, soy débil. No podemos nada. Dios ya sabe que somos débiles. Y toda la vida se contentan con esa letanía de la debilidad, cuando Dios les pondría fuertes. Y quiero acabar con una pequeña cosa. En esta imagen en que vemos a la gente sentada sobre la hierba, como las ovejas que están sentadas para pastar, los apóstoles con los cestos, los apóstoles que van desde donde está el maestro a la gente. Aquí que estamos en una iglesia franciscana, de un convento de clausura, ¿dónde están situadas las religiosas? ¿Dónde está situado el convento? En un extremo del monte, todas recogidas en un grupo. No. Las religiosas, como cada religiosa es la esposa de Cristo, lo lógico es que estén alrededor del Maestro. Yo os digo que son más afortunadas que los apóstoles. Los apóstoles tuvieron que marcharse a servir a los demás. Siguieron partiendo los panes y repartiendo y llevándolos. Las esposas se quedaban al lado de su esposo. Las esposas comen con su esposo. Incluso nosotros, los presbíteros, tenemos que ir y venir, ocuparnos de esto y de lo otro. Como en la época de esta multiplicación tenemos que ir y venir y hablar con la gente y organizar. Las esposas, lo mismo en esa época, que ellas ahora solo tienen que sentarse y contemplarle. Es cierto que harán cosas alrededor de su esposo, pero lo mínimo, lo mínimo. Para ellas verdaderamente, en esta escena de la multiplicación, el banquete es mucho más profundo. El banquete continúa durante la comida de este pan y este pez porque siguen hablando y lo ven continuamente. Otros lo ven de vez en cuando alzan la mirada, cuando se fijan. Eran 5.000 personas, estaba lejos. La esposa no, la esposa lo tiene allí al lado, aun sin querer lo ve continuamente. En ese sentido, para la alimentación del alma, para la fortaleza del alma, para la santificación, el papel de esposa es mucho mejor, mucho más grandioso que el de aquellos 12. Sin duda, hubo mujeres en este momento que eran más amadas que los apóstoles y eran más santas, pero escogió a los apóstoles para esta misión, como diáconos de su pan y de sus peces. Pero no eran ellos los que al final estarían al lado de la cruz. Sin duda que los 12 no debían ser los más santos de todo Israel. A lo mejor algunos sí,
Pero probablemente no, porque Dios escogió a estas personas para dejar muy claro que no solo los santos más santos iban a poder ser sus apóstoles. Sin embargo, las esposas es distinto. Las esposas, esas sí que la relación de amor es mucho más profunda, de intimidad, de estar todo al lado sin separarse del Maestro. Los apóstoles repartían el pan, ellas no se separaban del pan vivo. Y lo mismo sucede en nuestra época. Así que ellas verdaderamente son envidiables y las envidiamos, y todos los demás intentamos acercarnos lo más posible en el banquete del lugar donde está el esposo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, Él está cerca de los que le invocan.